whatever you want. Okay. Buenos días. Dios te bendiga. It's wonderful to be here with you. Es maravilloso estar aquí con ustedes esta mañana. Thank you for all the hospitality and for all the music and for allowing Ed and I to share this week with you. Gracias por toda la hospitalidad, por la música y por permitirnos a nosotros compartir con ustedes la palabra. From what I hear, God is doing amazing work through you. Hasta ahora nosotros podemos ver que Dios ha hecho un gran trabajo en cada uno de ustedes. Your lives have been changed because of Jesus Christ. Su vida ha cambiado gracias a Dios, a Jesús. And God is now using your lives to change the lives of others in the prisons. Y ahora Dios está usando sus vidas para cambiar la vida de otros en las prisiones. That's fantastic. Es maravilloso. Praise God. Gracias a Dios. But I would not be surprised Y no me sorprendería, if you've probably encountered challenges as you seek to serve the Lord Jesus. y no me sorprendería el hecho de que ustedes tuvieran muchos retos en el servicio a Jesús. Maybe you thought God would use you in one way, but He changed your plans and used you in a different way. Tal vez usted pensó, Dios me quería usar de una manera, pero al final me estaba usando de otra forma. Maybe you're experiencing physical suffering. Tal vez usted está sufriendo dolor físico. Maybe the people you are ministering to are unreceptive or disobedient to the teachings of Jesus. Tal vez a las personas que usted le enseña están siendo desobedientes o se han alejado del camino de Jesús. Maybe there are others who are criticizing your ministry or spreading lies about you. Tal vez hay algunos que están criticando su ministerio o están diciendo cosas de su vida. If you have experienced any of these challenges, you are in good company. Si usted está experimentando alguna de estas cosas, entonces usted está en buena compañía. The Apostle Paul experienced all of them. Entonces el apóstol Pablo experimentó todo eso igualmente. And in the next hour, we're going to see how the Apostle Paul faced these ministry challenges. La siguiente hora nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo pudo superar o enfrentó todo este tipo de retos. So over the next 3 days, Ed and I are going to take you through 2 Corinthians. En los próximos 3 días nos vamos a estar trabajando con el otro pastor, 2 de Corintias, starting at the end of chapter 2 through most of chapter 5. Finalizando el capítulo 2 hasta empezar el capítulo 3. 2 Corinthians, el capítulo 5, perdón, chapter 5. yeah. 2 Corinthians is one of the most personal of Paul's letters. Esta carta de 2 de Corintias es una de las cartas más personales del apóstol Pablo. And it's going to give us some insight into how Paul thinks. Y vamos a mirar al interior de Pablo, cómo pensaba él. 2 Corinthians was a letter written by Paul to the church in Corinth. Es una carta que escribió Pablo a la iglesia de Corintias. It was then a Roman colony in present-day Greece. Y había también personas de Roma y de Grecia. It was a wicked city and a wealthy city. Era a wicked city. Evil. Ok, sí, era una ciudad con personas buenas, pero con personas malas también. With many secular influences. Con muchas influencias seculares. The Apostle Paul brought the gospel of Jesus Christ to Corinth at the end of his second missionary journey. El apóstol Pablo escribió esta carta al final de su segundo viaje misionero. It was around 50 AD and he stayed for a year and a half. Estuvo aproximadamente por un año y medio. And he built a church of both Jews and Gentiles. Y creó esta iglesia tanto para judíos como para gentiles. After returning to Antioch, Paul began his third missionary journey, during which he spent 3 years in Ephesus. Esto pasó entre un viaje y otro entre esta zona y Éfeso. During this time, around 55 AD, Paul learns of problems in the Corinthian church. Alrededor de ese tiempo, Pablo pasó todo ese tiempo en la iglesia de Corintios. And he writes at least 4 letters to the Corinthians to address these problems. Y entonces él recibió todas estas quejas y cuando el tiempo que se fue, y él escribía a la iglesia para resolver sus problemas. 1 Corinthians is the second letter, 2 Corinthians is the fourth letter. Y eso se trata, la primera de Corintias y la segunda de Corintias. Fueron
1 y 4 cartas, algo así entendí. Perdón. Yeah, so it might be better to call 2 Corinthians 4 Corinthians. Entonces uno podría decir que 2 de Corintias es 4 de Corintias, por eso, porque escribió entre 2 y 4 cartas, entre 1 y 4 cartas. So behind the entire book of 2 Corinthians, Paul has experiencing challenging ministry pressures. Entonces, en ese tiempo que él escribía, él lo que estaba haciendo era solucionando todos esos problemas a los que se enfrentaba la iglesia. This includes change plans for visiting the Corinthians, Y eso incluía cambiar los planes para visitar a los Corintians, a los de la iglesia de Corintia. physical suffering and persecution, Físico, sufrimiento y persecución, a disobedient church, una iglesia desobediente and false teachers who are spreading lies about Paul and condemning his ministry. y unos falsos profetas, falsos pastores que decían mentiras acerca de la vida de Pablo. In the midst of these pressures, Paul sees God do marvelous things. Lo que quiere decir es que él quería enseñar que Dios había hecho cosas maravillosas. Okay, could you read 2 Corinthians chapter Ya, 2, verse vamos a leer 2 de Corintias capítulo 2, versículo del 14 al 17. Cuando lo tenga allí, dice amén, por favor. Listo, 2 de Corintias, capítulo 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta. ¿Listo? ¿Volvemos a empezar? Vuelve a leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y adelante de Dios, hablamos en Cristo. Thank you. If you look closely at this passage, Si miramos de manera cercana este pasaje, Paul's relationship with Jesus is written all over it. la relación de Pablo con Jesucristo es que le permite a Jesús reinar en todo. And out of that relationship with Jesus, God does 3 wonderful things. Y quiere que nosotros sepamos que nuestra relación con Dios nos da 3 cosas maravillosas. We're going to first see that God leads us in triumph. God leads us in triumph. Ok, que Dios, lo primero que vamos a ver es que Dios nos necesita a nosotros en triunfo. Nos lleva siempre Nos lleva, Yeah. nos lleva. And the second is that God makes Jesus visible through us. Y la segunda es que Dios quiere que Jesús sea visible para nosotros, a través de nosotros, se vea a través de nosotros. And the third thing is that God gives us words to speak. Y la tercera es que Dios nos da palabras para decir, para hablar. And we'll look at these one at a time. Y vamos a ver cada una de estas al mismo tiempo. So the first point is that Paul sees that God leads us in triumph. Entonces la primera es que Dios nos guía hacia el triunfo. Paul says, "Thanks be to God who always leads us in triumph in Christ." Pablo dice, el cual nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. The word that Paul uses for triumph refers to lavish victory parades. La palabra que Pablo utiliza para triunfar es que Dios nos... the last part. Lavish victory parades, like very big and praise? Parades. Parades, ok. Sí, que Él nos quiere triunfantes de una manera espectacular. That we're celebrating a Roman general's victory in battle. Y para celebrar la victoria de los romanos en batalla, como de la manera que celebran los romanos en batalla. Paul has in mind here that Christ is the general. Pablo se ha imaginado aquí que Jesús es el general. And we are like the Roman soldiers. Y que nosotros somos como los soldados romanos. Being paraded around in spiritual victory for all to see. Y estamos en un parade, es un desfile porque fuimos victoriosos. Paul thanks God that this is both a triumphal parade as opposed to a defeat. Ok, Pablo dice que esto también es un desfile de triunfo, pero también de derrota.
but also that as part of this parade, God is Sorry. Excuse me. I have to. Sorry. Yeah. Put it right. but also that as part of this parade, Pero también como una parte de este desfile, God is showing Paul off for all the world to see. también le está diciendo Dios a Pablo que le ofrezca al resto del mundo que lo vea. It's possible that as Paul is saying this, he's responding to some people who are accusing him. Es posible que él está también respondiendo a algunas personas que lo están acusando a él. There are some people who say Paul is fickle, Fickle. not trustworthy. Ok, hay algunas personas que están diciendo que Pablo no es una persona digna de confianza. Because Paul says he keeps saying he would visit the Corinthians, Porque Pablo está diciendo que él ha visitado a los Corintios. but then his plans change. Sorry. But then his plans change. Pero entonces sus planes cambiaron. Él dijo que iba a visitarlos, pero cambiaron sus planes. Paul's response to them is, La respuesta de Pablo fue: I'm following Jesus, so I'm exactly where he wants me to be. yo estoy siguiendo a Jesús y estoy exactamente en el lugar que Él desea que yo esté. So God is leading us in this spiritual victory parade. Entonces Dios nos está llevando a ese desfile de victoria. Notice there's a condition on this victory. There's a condition on Ok, hay una condición para estar en ese desfile. God leads us in triumph in Christ. Que Pablo le está diciendo que que Dios quiere que nosotros estemos triunfando en Cristo Jesús. Jesus said, whoever abides in me and I in him Jesús dijo que cualquiera que abides in me. Permanece, gracias. Jesús dice, aquel que permanece en mí, yo permanezco en él. He it is that bears much fruit. Y que va a dar fruto en él. For apart from me, you can do nothing. Y que apartados de él no podemos hacer nada. That's John 15:5. Eso está en Juan 15:5. This spiritual victory only happens when we are in Christ. Esta victoria espiritual solamente sucede cuando nosotros estamos en Cristo. But when we have a relationship with Jesus. Y cuando tenemos una relación con Jesús. But if we are in Christ, Y si nosotros estamos en Cristo, Paul says we are always led in triumph. Pablo dice que nosotros siempre vamos a estar dirigidos hacia el triunfo. A few years ago, when I was going to school, Unos años atrás, cuando yo iba a la escuela, there was a woman I became attracted to. encontré una chica que me parecía atractiva So I talked to her about it, and I found out she wasn't interested in me. y empecé a hablar con ella, pero se dio cuenta que ella no estaba interesada en él. I was crushed. Yo estaba derrumbado The heartbreak lasted for half a year. y estuve con el corazón roto como medio año. In that time, I sought comfort from friends and family, En ese momento yo encontré consuelo en amigos y en la familia, but it was never enough. pero nunca fue suficiente. So with nowhere else to go, I turned to the Lord. Y como no tenía ningún lugar adicional donde ir, puso los ojos en el Señor. And I repeatedly asked him to heal me and to make me more mature. Y él le dijo muchísimas veces que por favor lo sanara y que lo sanara. And God has answered those prayers far more than I could ever imagine. Ok, y que lo hiciera más maduro. Y Dios respondió todas esas oraciones. He's brought wonderful men in my life to teach me what it means to follow Jesus. Puso muchísimas personas maravillosas para que me enseñaran lo bueno que era seguir a Jesús. And he's grown me in dependence on him. Y me hacían independientes en él. That heartbreak was one of the best things that happened in my life. Y esa ruptura en mi corazón fue una de las mejores cosas que me pasaron en mi vida. Because it brought me closer to the Lord. Porque me trajo muy cerca del Señor. Even in the face of apparent defeat, Aún en esa aparente derrota, there was spiritual victory. hubo una victoria espiritual. That's the kind of thing Paul is referring to. Eso es a lo que se refiere Pablo aquí en Corintios. So Paul sees God leading him in a spiritual victory parade in Christ. Entonces Pablo quiere que nosotros entendamos que vamos a estar en ese desfile de victoria en Cristo. The second thing that Paul sees God do La segunda cosa que Pablo ve que hace Dios is that God makes Jesus visible through us. es que Dios hace a Jesús visible a través de nosotros.
He continues, God manifests through us the sweet aroma of the knowledge of him in every place. Verse 14. Verse 14 dice, porque para Dios somos, el versículo 14 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salva y en los que se pierden. En los que se salvan, en los que se pierden. The word manifest here means to make visible. Lo que quiere decir aquí es que hace a las personas visibles. And the word knowledge implies a relationship. Y la palabra conocimiento, que no sé dónde está, dice, So it's more like I know Ed rather than I know 2 + 2 = 4. ¿dónde está el 14? Sí, perdón, estaba leyendo el 15. Sorry, again about the knowledge. Okay. So the word knowledge implies a relationship. Y la palabra conocimiento implica una relación. For example, I know Ed, that's the kind of know he's talking about. Por ejemplo, yo conozco a Ed y ese es el tipo de conocimiento al que se refiere. Rather than I know 2 + 2 = 4. Sí, aparte pues, de que de pronto nos conocemos por encimita, es más profundo. So Paul's saying, Entonces Pablo dice, through us, God shows the world that our relationship with Jesus is really attractive. entonces dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el horror de su conocimiento. And Jesus himself talks about the importance of knowing him, having this relationship. Y Jesús mismo habla de lo importante que es que lo conozcamos a Él y que tengamos una relación con Él. He says, and this is eternal life, Jesús dice, yo soy la vida eterna, that they know, it's the same word, that they know you, de que ellos me conozcan o te conozcan, the one true God, and Jesus Christ whom you have que sent. conozcamos al verdadero Dios y a Jesucristo como su Hijo. So how do others see in us that a relationship with Jesus is attractive? Entonces, ¿cómo ven los demás que la relación con Jesús pueda atraerle o que sean atraídos por esa relación a través de lo que ven en nosotros? So Paul explains by saying that we are a fragrance of Christ. Entonces Pablo lo explica diciendo que nosotros somos una fragancia en Cristo. A friend of mine who is married tells me that even when his wife is not around, Un amigo mío que está casado le contó esta historia aunque la esposa no estuviera por ahí cerca, he will smell his wife's perfume. que cuando ella no estaba cerca, él podía oler su olor, su perfume, And be reminded of her. y le recordaba a ella. In the same way, En la misma manera, when other people see us, they should be reminded of Jesus. cuando otras personas nos ven a nosotros, se deben acordar de Jesús. They should feel like they are with Jesus. Ellos se tienen que sentir como si nosotros fuéramos Jesús. Over the last day, I've heard several of you share about Jaime. En estos últimos días he estado compartiendo mucho acerca de ser amable. Yeah. Jaime, understand, kindly. Ok, él ha escuchado mucho acerca de Jaime Guerrero, por supuesto. How he loved you all so much and in so many ways. De cómo él los amaba tanto y de tantas maneras. It sounded as if when you guys were with Jaime, you were with Jesus. Suena que como que cuando ustedes estaban con Jaime, en realidad ustedes estaban con Jesús. Jaime was a fragrance of Christ. Jaime era una fragancia de Cristo. And that's what we want to be like. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestras vidas. But remember, Pero recuerden, this is the aroma of the knowledge of him. this is the smell of the knowledge of Okay, him. ese es el olor del conocimiento del Señor. We can only remind people of Jesus if we have a relationship with him. Nosotros solamente podemos hacer que las personas vean a Jesús si nosotros tenemos una relación con Jesús. So Paul goes on to say that there are 3 groups who smell this fragrance. Y Pablo quiso decir que habían 3 grupos que podían oler a esa fragancia. First, God smells it. La primera es que Dios lo huele. We are a fragrance, Paul says we are a fragrance of Christ to God. Que nosotros somos fragancias de Cristo para Dios. We make it our aim to please God. Nosotros lo hacemos nuestro propósito delante de Dios. We're not pleasing each other or the prisoners or anyone else. Nosotros no estamos complaciendo a otra persona, ni somos prisioneros, ni capturamos a otras personas, But God. sino solamente a Dios. Additionally, those who are perishing smell this fragrance. That is, those who don't know Jesus.
Aquí. Those who are perishing smelled it. Those who are dying, Ok, solamente a esos que se están muriendo pueden oler a Jesús. yeah, those who don't know Jesus are smelling. The one who are going to Jesus. Who do not know Jesus. Los que do not know Jesus. Aquellos que no conocen a Jesús. To them, it smells like death. Para ellos, para esas personas, huele así. When they see the real Jesus in us, Cuando ellos ven el verdadero Jesús en nosotros, they're reminded somehow that they're on their way to eternal death. Esas personas nos huelen y les recuerda de alguna manera que ellos van a ir a una muerte eterna. And to those who know Jesus, Y Yeah. para aquellos que conocen a Jesús and are being saved by Jesus, y que han sido salvados por Jesús, they smell it, and this smell smells like life. life, Yeah. para aquellos que conocen a Jesús, olemos el olor de Dios y eso no huele a muerte, sino que huele a vida. I was so encouraged by your testimonies about Jaime, Yo estoy muy emocionado y me alienta mucho los testimonios que han dado acerca de Jaime, because I was reminded that Jesus really does give life. porque a mí me ha recordado que Jesús verdaderamente da vida. During the Roman victory parade that I was talking about, Ok, durante el desfile de los romanos de Victoria del que estábamos hablando antes, the priest would burn incense, los sacerdotes quemaban incienso and the aroma would fill the city. y el olor llenaba toda la ciudad. To a Roman, the smell was wonderful. Para los romanos ese olor era maravilloso, But to a captive prisoner of war, pero para los prisioneros de guerra, capturados en guerra, who would soon be executed or sold into slavery, y que sabían que iban a terminar muertos o en esclavitud, the same aroma smelled like death. el mismo olor olía a muerte. And that's what Paul means when he says to the one, that's what Paul means in verse 15. Y eso es lo que quiere decir Pablo en el versículo 15. So as Paul maintains his relationship with Christ, Mientras que Pablo mantenía su relación con Jesucristo, he sees, number one, God leading us in spiritual triumph. él vio, número uno, que Dios nos estaba guiando a un triunfo espiritual. And he sees God making Jesus visible through us. Él vio también que Jesús se veía a través de nosotros. And the third thing he sees Y la tercera cosa que él ve, is that God gives us words to speak. que Dios nos da palabras para hablar. So can you read verse 17? Vamos a leer el versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. So after illustrating that we are an aroma of Christ, Y después de ilustrar que nosotros somos el aroma de Cristo, Paul asks a very natural question. Pablo hace una pregunta muy natural. Who is adequate for these things? ¿Quién es adecuado para estas cosas? To smell like Jesus to the world is no small thing. To be like Jesus in the world is no small thing. Así, el ser como Jesús no es cualquier cosa. Who is capable of it? ¿Quién es capaz de hacer eso? This verse can be kind of confusing because the next verse doesn't answer the question. Ese versículo es un poquito confuso porque el versículo que sigue no responde esa pregunta. Paul asked this question to make a point. Pablo hace esta pregunta para generar una idea, Not to get an answer. que no lo hace para obtener una pregunta, es una respuesta, es una pregunta retórica. In Paul's mind, when he says who is adequate for this task, En la mente de Pablo, cuando él hace la pregunta, ¿quién es apto para esta tarea? he's thinking, obviously no one. Él está pensando, por supuesto, nadie. So the application here for us is that Entonces la aplicación para nosotros es que no matter how much ministry experience we have, no importa cuánta experiencia como ministros o servidores tengamos, or education that we have, o la educación que tengamos, or passion, o la pasión, we are not adequate in ourselves for gospel ministry. nosotros no somos capaces de tener el ministerio por nosotros mismos. And next, Ed will come back. When Ed teaches, he'll come back to this point.
Ed will come back to this point. Ed va a volver a este punto donde lo dejamos, Yeah. esta pregunta. So this ministry that we have is a great privilege. Entonces, el ministerio que nosotros tenemos es un gran privilegio. So in verse 17, Paul says he is not like those who peddle the word of God. Entonces, en este versículo 17 dice que nosotros, sino que condenados delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos, pues nosotros no somos como muchos. Sí, eso es lo que dice Dios. Pablo en esta parte, en el versículo 17. So back in the day, when people would sell wine, Anteriormente, regresando cuando la gente yeah, vendían vino, they would water down the wine ellos le echaban agua al vino, so that they could sell more and make more money. entonces ellos podían vender más y ganar más dinero. That's what it means to peddle. Eso es lo que significa to peddle. Which word is that? Peddle, to Generar. Medrar, ok. Yeah. Big word. Yeah. Eso es lo que significa medrar, o sea, disminuir. So Paul says they don't water down the message of the gospel so that more can hear and they can have more Ok, followers. entonces lo que dice Dios que los que medran la palabra, medran falsificando la palabra de Dios. Exactamente. So there's two applications here for us. Entonces hay dos aplicaciones para nosotros. First, we need to be aware of other people who peddle the word of God. Entonces primero tenemos que ser conscientes de que hay otras personas que están adulterando la palabra de Dios. There are lots of people who will tell you about a different Jesus. Hay muchas personas que nos van a decir acerca de un Jesús diferente. But I think there's another application here Pero también creo que hay otra aplicación aquí. for us who are leaders and in the prisons, Nosotros como líderes en las prisiones which is we need to be careful that we ourselves don't peddle the word of God. tenemos que tener mucho cuidado que nosotros mismos no medremos la palabra de Dios. So Paul says he is not like many. Entonces Pablo dice que él no es como muchos. There's lots of false teachers, Hay muchísimos maestros falsos and it suggests that corrupting the word of God, peddling the word of God is a natural human thing to do. y él sugiere que eso de medrar la palabra de Dios es una cosa natural en el mundo entre los hombres. But Paul doesn't just tell us what not to do. Pero no solamente nos dice Pablo qué no hacer, He gives us an example himself. él nos da un ejemplo de sí mismo. He says, this is the second part of verse 17, Okay, él dice, as from sincerity, as from God, we speak in Christ in the como en la segunda parte del versículo 17, sino que con sinceridad como de parte de Dios. So here Paul says we speak. Entonces aquí dice Pablo, nosotros hablamos. He's referring to gospel ministry, speaking about Jesus to others. Él está hablando del ministerio del Evangelio, hablando acerca de Jesús. Paul is comparing his speech with that of the false teachers. Él está comparando su discurso con el que tienen los falsos maestros. What sets Paul's speaking apart? Again. What makes Paul different? Ok, ¿qué hace diferente la palabra de Pablo a estos maestros? The first thing that he says is that he speaks out of sincerity. Lo primero que él está diciendo es que él habla con sinceridad, His motives are pure, que su motivación es pura and he is honest about his own weaknesses. y que él es honesto acerca de su propio testimonio. I once heard a Christian speaker at a conference, or heard about a Christian speaker, Yo escuché a un predicador, a una persona cristiana en una conferencia. he came onto the stage, Él se subió al escenario. hadn't shaved, No se había afeitado. hair was a mess, El cabello estaba He muy was out of breath. descontrolado, estaba muy mal presentado. everyone thought that maybe he had gone through some kind of spiritual warfare. De pronto las personas pensaron que de pronto él había pasado por un torbellino espiritual o algo parecido. But then he said Pero entonces él dijo he forgot about the conference. que él se le había olvidado la conferencia. In the last week, he booked the earliest flight that he could. Que él He booked the soonest Ok, earliest sí, flight. él separó el vuelo más temprano que podía conseguir. Got into the hotel super late, Se fue al hotel súper tarde. overslept his alarm, Cuando sonó la alarma siguió durmiendo. forgot his Bible, Se le olvidó la Biblia
So he borrowed the Gideon's Bible from the hotel, Entonces tomó la Biblia, tomó prestada la Biblia que tienen en los hoteles and then he got to the conference. y ahí se fue para la conferencia. And then he opened by saying, now opening our Gideon's Bible, Entonces él empezó diciendo, abriendo la Biblia del nombre del hotel. and that was a man who was being sincere. Ese fue un hombre que estaba siendo sincero. George Mueller was a famous Christian in the 1800s. Ok, George Miller. George Mueller, yeah. George Miller fue un cristiano muy famoso alrededor de 1900. Yeah, 1800. 1800. He was famous for opening an orphanage, Fue muy famoso porque abrió un orfanato, but he was also a Bible teacher. pero también era un profesor de Biblia. Whenever he taught, Siempre que hablaba, he would always focus on what God was saying to him. siempre se focalizaba, se concentraba en lo que Dios le estaba diciendo a él And his teaching was simply sharing what he felt God was saying to him. y enseñaba simplemente lo que Dios le estaba diciendo a él. That's also a picture of sincerity. Eso también es una forma de mostrar la sinceridad. We live out what we are teaching to others. Nosotros vivimos lo que le enseñamos a otros. So in addition to sincerity, Y adicionalmente a esto de la sinceridad, Paul says he speaks as from God. speaks out. He speaks as from God. Ok. Pablo dice que él está hablando como si fuera de Dios, de parte de Dios. He's a messenger of God. Él es un mensajero de Dios. He will only say what God wants him to say. Él siempre dirá lo que Dios quiere que él diga. When George Mueller taught the Bible, Cuando George Miller enseñaba la Biblia, he emphasized the importance of praying before speaking. él siempre enfatizaba en la importancia de orar antes de hablar. God knew what his listeners needed to hear, Dios sabe lo que las personas que van a escuchar necesitan oír, but he didn't, pero él no. so he had to talk to God. Entonces él tenía que hablar con Dios. Paul goes on, Paul also says he speaks in Christ. Pablo también dice que él habla en Cristo. Paul is speaking of out of maintaining a relationship with Jesus. Él está hablando de la importancia que es mantener una relación con Jesús. He is abiding in Christ and Christ is in him. Y él está metido en Cristo y Cristo está metido en él. He's spending time with Jesus and looking at how Jesus lived his life. Él está pasando mucho tiempo con Jesús y viendo que es consciente de que Jesús está viendo su vida. This is the same point that we've seen this whole text. Es el mismo tema de lo que está hablando completamente este texto. That we have to maintain our own relationship with Jesus. De que nosotros tenemos que mantener nuestra propia relación con Jesús. And the last thing Paul says Y la última cosa que dice Pablo is that he speaks in the sight of God. es que él habla al lado de Dios. The word here suggests Delante de Dios, como dice esta palabra. suggests a court case. Again, sorry. The word suggests a court case. A Court case, ok. La palabra sugiere un juicio en corte, where God is the judge donde Dios es el juez and God holds us accountable for what we say. y Dios está juzgando todo lo que nosotros decimos. So unlike the false teachers, Y o sea que diferente de la manera que lo hacen los falsos profesores, maestros, we are aware that God holds us accountable for what we say. nosotros estamos conscientes de que Dios está juzgando todo lo que nosotros decimos. So as Alberto and Ed and I and others of you teach from the scripture, En virtud de lo que Ed y yo enseñamos y otros de ustedes enseñan, we're held to this same standard. nosotros estamos siguiendo el mismo estándar. Queremos seguir el mismo estándar. We've got to ask God about our motives Nosotros le preguntamos a Dios acerca de la motivación para predicar and ask God, can we be are these truths that we are living out? y le preguntamos a Dios si las cosas es verdad lo que nosotros estamos viviendo And has to ask God about what He wants us to say. y le preguntamos a Dios lo que Él quiere que nosotros digamos. And as we prepare this, it was essential that we maintained our own relationship. Y mientras nosotros hacemos esto, estamos queriendo siempre mantener nuestra relación con Jesús. And we're accountable to God for everything we say. Y nosotros sabemos que Dios está contando y nos está juzgando por cada cosa que nosotros decimos. So now I'll summarize.
Entonces ahora vamos a resumir. So today we saw some of the context behind Paul's letter to the 2 Corinthians. Entonces vimos lo que Pablo pensaba, los pensamientos de Pablo a través de esta carta de 2 de Corintios. We saw how Paul founded the Corinthian church. Nosotros vimos que Pablo encontró la iglesia de Corinto, cómo encontró la iglesia de Corintio. And wrote several letters on his third missionary journey to address problems. Y envió muchísimas cartas para poder resolver los problemas que ellos tenían. And we saw how through all of it, Y nosotros vemos a través de esto Paul faced tremendous pressure, que Pablo tenía que enfrentar mucha presión, facing heartbreak, enfrentando pues no problemas del corazón, sino cuando le quiebran a uno el corazón, se lo rompen el corazón. and confusion, La confusión, and attacks from false teachers. el ataque de los falsos maestros. And these are perhaps like pressures that you and I face Y tal vez esos son los problemas que nosotros enfrentamos as we seek to follow our Lord Jesus. mientras estamos siendo seguidores del Señor. And Paul sees God in all of it. Pero Pablo ve a Dios en todas estas cosas. So how do you and I face these demands in our respective ministry? Entonces, ¿cómo ustedes y yo vemos esto en nuestros ministerios? So the answer is not to try harder. La respuesta es no trabaje muy fuerte para resolverlo. But I think that can be a natural reaction. Pero yo pienso que puede ser una reacción natural. When I first prepared this passage, Cuando preparé por primera vez este tema, I looked at what Paul did. yo miré lo que hizo Pablo. Paul thanked God. Pablo agradeció a Dios. Paul was an aroma of Christ. Pablo era el aroma de Cristo. Paul spoke out of sincerity. Pablo habló con sinceridad And these are all true statements. y dijo cosas que eran ciertas. But looking at it last night, Pero mirando esto la noche anterior, it was clear that Paul's focus was really on what God was doing. para mí era claro que Pablo estaba enfocado en lo que estaba haciendo Dios. Paul's job was to grow his relationship with Jesus. El trabajo de Pablo era hacer que su relación con Jesús creciera. Did you see it in the passage? ¿Ustedes lo ven en este pasaje? God leads us in triumph in Christ. Dios nos guía en el triunfo, pero a través de Cristo. God manifests the sweet aroma of the knowledge of Him. Dios manifiesta el dulce aroma de conocerlo a Él. We speak as from God, as messengers of God, Nosotros hablamos como mensajeros de Dios and we speak in Christ. y nosotros hablamos en Cristo. So instead of trying harder, Entonces, en vez de intentar muy fuerte cambiar esta situación, let's stay in Christ. los invito a que permanezcamos en Cristo. And let's watch God lead us in triumph. Y al final observemos a Dios cómo nos guía al triunfo. And let's watch God make Jesus visible through us. Y hagamos que Jesús nos guíe o se muestre a través de nosotros. And let's watch God give us what to say. Y observemos a Dios cómo nos dice lo que tenemos que decir. Yeah, thank you. Thank you, gracias.